Receta de pasión y estrellas. Martina Villar. Capítulo 3. Aromas del ayer. El sol se filtraba a través de la bruma de Lima con un resplandor suave, como si acariciara las fachadas coloniales de Barranco para despertarlas de un sueño antiguo. Andy Martínez se apoyó en la barandilla del Puente de los Suspiros, dejando que la canción de un guitarrista ambulante se mezclara con el murmullo del Pacífico. Un olor salado y dulce, tan característico de aquel distrito bohemio, lo transportó a una época en la que todo parecía posible, cuando un puñado de ajíes y un sueño bastaban para encender la imaginación. En su memoria, volvió a ver a una Marily adolescente, con el cabello enredado por la brisa y las mejillas manchadas de carbón. Se esforzaba por asar anticuchos en una parrilla improvisada con pedazos de metal que ambos habían recogido en la calle. Él la recordaba soplando el fuego con determinación, riendo cada vez que el humo les picaba los ojos. Tenían apenas 16 o 17 años, pero creían ser capaces de ganar estrellas Michelin con su fervor. Entonces, la palabra imposible no cabía en sus bocas. Un anticucho para ti y otro para mí, decía Marily, sonriendo con la complicidad de quien sabe que está saboreando un secreto. Trato hecho, respondía Andy, extasiado por el olor potente de la carne sazonada con ají, panca y comino. Algún día, estos anticuchos serán leyenda en el mundo entero. Era de noche y las calles de Barranco estaban semivacías, pero ellos se sentían como dueños de ese pedacito de ciudad que se volvía un escenario para su pasión. Las brasas chisporroteaban, expulsando chispas anaranjadas hacia el cielo encapotado. De fondo, las olas del mar rompían con la cadencia de un tambor, prestando su ritmo a un sueño compartido, llevar el sabor del Perú a todos los rincones del planeta, con creatividad y corazón. De pronto, un estruendo. La parrilla se tambaleó y cayó, arrojando las brochetas al suelo. Andy soltó una carcajada mientras Marily intentaba recuperar algunos trozos sin mancharse. Las brasas aún ardían, iluminando sus rostros con un resplandor tenue. Se quedaron mudos, mirándose, y luego estallaron en una risa que retumbó sobre el asfalto húmedo. En aquel momento, Andy supo que su unión no era solo gastronómica. Algo más profundo hervía entre ellos, una complicidad que encendía la noche con más fuerza que cualquier carbón. El recuerdo se disolvió como el humo, y Andy regresó al presente con un suspiro. Ante la barandilla, el mar le devolvía un reflejo plomizo. Habían pasado años desde aquellas noches de insomnio creativo, de comer anticuchos a deshoras y reír hasta que les dolía el estómago. Ahora, Marily había desaparecido entre las sombras de un matrimonio que la empujaba a una vida gris. Y él, tras el reencuentro en el bistró anodino, no podía dejar de preguntarse qué había destruido esa luz que tanto admiraba en ella. Tengo que saberlo, se dijo, apartándose del puente con determinación. En su mente, giraba la imagen de aquellos anticuchos como un recordatorio de lo que fue y de lo que podía volver a ser. Su decisión estaba clara, devolverle a Marily ese brillo, aunque para ello tuviera que remover brasas dormidas en su corazón y encarar las tensiones que Carlos Ramos ya había dejado entrever. La tarde cobró un tono dorado cuando Marily salió de una tienda de abarrotes en Barranco, cargando una bolsa con especias y verduras. Había convencido a Carlo de que necesitaba algunos ingredientes específicos para la cocina, pero en realidad buscaba un pretexto para volver al barrio que tanto le recordaba sus orígenes. Caminó por las calles empedradas, respirando el perfume a hierba luisa que se escapaba de un guarique cercano. Cada paso avivaba sus recuerdos de juventud, la improvisación de recetas imposibles, la risa de Andy, su olor a carbón y sudor mientras luchaban por encender la parrilla con cualquier cartón que encontraran. Aquel pasado parecía un sueño lejano que la impulsaba a sospechar que todavía existía dentro de sí la chispa de la vieja Marily, la que no temía ensuciarse las manos ni aspirar a un porvenir brillante. Se detuvo frente a una casa con una fachada de color marfil. En la puerta, unos geranios luchaban contra la humedad limeña. Reconocía ese lugar, ahí vivía una tía de Andy, la mujer que los dejaba cocinar en el patio cuando eran solo dos adolescentes testarudos. Antes de que pudiera hundirse en más nostalgias, una voz la sobresaltó. Marily, qué gusto verte por aquí. Era una vecina, doña Ramona, cargando una canasta de frutas. Hola, doña Ramona, respondió ella con una sonrisa tímida. Pasaba para comprar unas cositas en la tienda. La mujer la miró con curiosidad. Pensé que te habías mudado de distrito. Hace años que no te veo.
Bueno, sí, vivo en Miraflores ahora, dijo, intentando ocultar la punzada de melancolía que la invadía. Pero tenía antojo de ciertas especias que solo encuentro aquí. Marily quería escapar de la conversación, pues temía que doña Ramona le preguntara por Andy o por su vida actual. No estaba lista para explicar por qué una muchacha tan prometedora había terminado trabajando en un restaurante sin nombre bajo la sombra de un marido celoso. Se despidió con un gesto apresurado y siguió caminando. La brisa le revolvía el cabello, y en su interior, una semilla de rebeldía germinaba, recordándole que su pasión seguía latiendo. Por la noche, la ciudad se pintó de luces y sombras. Andy se había propuesto encontrar a Marily en Barranco, sospechando que ella también buscaría aquel refugio de recuerdos. Se aventuró por las calles con las manos en los bolsillos, sin saber muy bien qué decirle si la hallaba. Solo sabía que quería verla, oler en su piel ese encanto de ají recién cortado que la convertía en la personificación misma de la cocina peruana. En una esquina, la vio. Ella estaba de espaldas, admirando la fachada de una casa colonial, con la bolsa de abarrotes aún en la mano. Una farola iluminaba su silueta, creando un halo que la hacía ver más real, a la vez, más inalcanzable. Andy avanzó con pasos vacilantes, y ella giró al intuir su presencia. Al encontrar su mirada, un escalofrío recorrió las venas de ambos. ¿Buscabas algo en especial por aquí?, preguntó ella, intentando sonar casual. Te buscaba a ti, admitió él, con la franqueza de quien ya no tiene miedo a las palabras. Se miraron en silencio, el corazón de Marily golpeando su pecho con la fuerza de una batidora encendida al máximo. Andy sintió un nudo en la garganta al ver cuánto se esforzaba ella por mantener la compostura, como si temiera que cualquier ternura pudiera romperla. He recordado lo que éramos aquí. Andy extendió la mano, como invitándola a un diálogo que necesitaba urgir. No entiendo por qué dejaste de cocinar de esa forma tan libre. La vida pasa, Andy. Y a veces Marily se calló, como si las palabras se negaran a fluir. Tomamos decisiones. Y eso nos cambia. Ella esquivó su mirada, y él lo interpretó como un llamado a no insistir. Pero lo que más le dolía era ver que la pasión que antes saltaba de sus ojos ahora se escondía bajo un velo de cansancio. Unas risas lejanas de un grupo de jóvenes les recordaron a esa versión de sí mismos que podría haberse quedado en la calle toda la noche inventando recetas y conquistas imposibles. No es tarde para retomar, murmuró Andy, sintiendo un impulso de acercarse más, de tomarse de las manos como antaño. Marily abrió los labios para responder, pero un teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, reconoció el número de Carlo y sintió como la garganta se le cerraba. Contestó en voz baja, pero Andy pudo percibir la tensión. Sí, ya voy para allá. Estoy en Barranco. La pausa fue larga, llena de un silencio que pesó como una piedra. Estoy comprando cosas que necesitábamos en la cocina. Regreso pronto. Cuando cortó, las luces de la calle parecieron perder intensidad. Andy no preguntó, pero la expresión de Marily hablaba por ella, tenía que irse. Y el tiempo compartido se agotaba como un caldo que hierve hasta secarse. Cuídate, susurró ella, con un temblor en la voz. No se atrevió a prometer nada más. Andy observó cómo ella se alejaba, con la bolsa de abarrotes sosteniéndose débilmente en su mano. Una parte de él quiso correr tras ella, pero comprendió que forzar la situación solo serviría para asustarla más. En la distancia, el mar rugió con un bramido lejano, como un preludio de tormenta. Y Andy supo que su determinación a devolverle el brillo a Marily era también un desafío a todo lo que Carlo representaba. Unas horas después, Carlo Ramos salió de la cocina del restaurante, revisando con desdén un par de bocetos de menús que Marily había elaborado. Cuando ella llegó, con los abarrotes que prometían un nuevo intento de sazón, él la recibió con un gesto adusto y dos palabras carentes de calidez. ¿Te parece bien?, preguntó, señalando con el dedo índice una combinación de especias escritas en el papel. Solo intentaba darle un giro al aderezo tradicional del seco de carne, explicó Marily, reprimiendo el temblor en su voz. Añadir un poco de huacatay y orégano fresco. Carlo la miró con frialdad. No necesitamos giros, sino perfección técnica. Nada de inventos. Le quitó las hojas,
arrugándolas en un gesto que le dolió más que un golpe físico. Ella bajó la mirada, sintiendo el agravio, recordando la conversación con Andy en Barranco y dándose cuenta de que, en esa cocina, su talento se echaba a perder como frutas olvidadas al sol. Carlo, en silencio, se dio media vuelta y comenzó a examinar su lista de proveedores. Pero no pudo evitar que un aguijón de celos le nublara el juicio. Sabía que Andy merodeaba a Marily. Y en su mente iba cobrando forma una sospecha hirviente, como un caldo que se reduce hasta soltar toda su rabia. Marily se quedó mirando sus propias manos, las mismas que un día sostuvieron anticuchos junto a Andy, las mismas que podían dar vida a recetas brillantes si tan solo se lo permitiera. El aire en la cocina se sentía espeso, cargado de resentimiento y oportunidades perdidas. Aferrada a los abarrotes, se tragó sus palabras y regresó a su tarea, preguntándose cuánto más aguantaría. La madrugada ya lamía los balcones de Lima cuando Andy, incapaz de conciliar el sueño, revisó notas y recetas. Tenía un cuaderno lleno de apuntes donde mezclaba ingredientes criollos con técnicas de vanguardia. Cada página encerraba la idea de un plato que honrara la tradición peruana y, a la vez, rompiera con lo establecido. Y en cada trazo, en cada línea garabateada, aparecían rastros de la chispa que él y Marily habían compartido en el pasado. «Te mereces brillar», Marily susurró, pasando los dedos por el papel. «Porque tu talento sigue latiendo, igual que nuestras brasas de Barranco». Cerró el cuaderno con delicadeza y apagó la luz de su escritorio. En la penumbra, se prometió que averiguaría qué fuego se había apagado en Marily y le devolvería la llama, costara lo que costara. El rumor del Pacífico golpeaba la ventana de su habitación como un tambor grave, marcando el compás de una historia que exigía ser escrita con pasión y coraje. En aquel instante, en el restaurante de Carlo, las luces quedaban en penumbra y la cocina exhalaba un olor cansado a salsas recalentadas. Marily se retiraba al fin, sintiendo las piernas pesadas, los dedos entumecidos y el alma en un pulso extraño entre la resignación y la esperanza. Aún así, un latido persistente le recordaba que existía vida más allá de esas paredes. Y mientras cerraba la puerta, un último pensamiento danzó en su mente, el recuerdo de aquellos anticuchos improvisados y de la risa que los unía a un futuro que los dos creyeron merecer. La ciudad, cómplice silenciosa, envolvió a cada uno de ellos en el arrullo nocturno. Sin saberlo del todo, habían inaugurado el siguiente capítulo de un reencuentro que, como la mejor gastronomía, se cocina a fuego lento, liberando aromas y secretos que nadie podrá contener.